Buenas tardes, profesor. Vamos a comenzar con la prueba de SQL. Entonces, en SQL lo que hice primero fue crear las tablas de la primera pregunta que nos pide realizar este modelo. La tabla preguntas con la columna ID, nombre y año, y la tabla tags con la columna ID y tags. En ambas tablas nos pide una columna de ID como primary key integer. Entonces lo que hice fue create table películas, columna ID. En vez de integer puse serial, ya que serial es un integer pero autoincrementable para evitar agregar esto en el código. Y como primary key. Luego puse la columna nombre y año, varchar 255 integer correspondiente. Luego la tabla de tags, tenemos la columna ID y tenemos la columna tags. Tag. Luego nos pide que insertemos 5 películas, 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces vamos a insertar los datos. Lo que hice aquí fue insertar datos en la tabla película, 5, 5, 5 nombres, 5 años, y luego inserté 5 valores en la tabla tags, en la columna tag, ya que en las dos la primary key de ID está como autoincrementable, no es necesario agregarla. Luego tuve que crear la tabla películas-tags para poder hacer la relación entre estas dos tablas y poder asociar un tag a una película. Lo que hice fue generar ID serial, primary key y la columna ID películas y la columna ID tags, las cuales hacen referencia de ID películas hace referencia a la tabla películas y la ID tags hace referencia a la tabla tags. Entonces inserté para el valor 1, lo cual sería que en la película 1, que sería la aventura de Charlie el Unicornio, agregué los primeros 3 tags, que sería aventura, fantasía y comedia. Entonces 1.1, 1.2, 1.3 y luego a la película 2 le agregué el tag 4 y le agregué el tag 5, que sería el tesoro del pirata de Donkey Kong, le agregamos el tag documental y misterio. Entonces ejecutamos el código. Luego lo que nos pide es contar la cantidad de tags que tiene cada película. Si la película no tiene tag, debe mostrar un 0. Entonces lo que hice aquí fue eh, seleccionar la columna ID de películas y nombre de películas, contar los tags asociados, ID de tags, y dejarlos como cantidad de tags. De la tabla película, hacer un cruce por left join con película-tags, en donde la columna ID de la tabla películas sea igual a la columna ID películas de la tabla películas-tags. A esto lo crucé en un left join con tags, donde la columna ID tags de la tabla películas-tags es igual a la columna ID de la tabla tags. Entonces lo que nos muestra esto, bueno, luego lo agrupé y lo ordené, y esto nos muestra la cantidad de tags asociada a cada una de las películas. Luego nos fuimos a la segunda tabla, o sea, la segunda parte de la pregunta, que es crear la tabla correspondiente respetando los nombres, los tipos, las claves primarias, foráneas y tipo de datos. Entonces, creamos esta tabla. Creamos creamos las 3 tablas, que sería preguntas, usuarios y respuestas, cada una con sus columnas correspondientes, que es el mismo procedimiento que se generó anteriormente, pero todos juntos, ya que creamos la tabla preguntas, usuarios y respuestas, que sería la que iría entre media de estas dos tablas para relacionarlos con foreign key, con primary y foreign key. Lo que haría la tabla respuesta estaría conectando a través de la columna usuario-id como integer, haciendo referencia a la columna id de la tabla usuario. Luego tenemos otra columna que sería pregunta-id, que es integer, que hace referencia a la columna id de la tabla preguntas. Estas serían dos foreign key. Esto ya la corrí, no lo corrí. Usuarios. Sí, está respuesta. Sí, ya ejecuté este código. Entonces, luego agregamos los valores, que es la siguiente pregunta. Entonces lo que dice, agrega 5 usuarios y 5 preguntas.
entonces insert into la tabla de usuarios, nombre y edad, que son las columnas que quiero agregar, ya que ID nuevamente lo tengo como serial, y los valores son 5 valores para nombre y 5 valores para edad, lo mismo en la tabla preguntas. Esto sí, ya está ejecutado, entonces nos vamos a la siguiente, que sería la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes, la segunda debe estar contestada correctamente solo por un usuario y las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces, lo que hacemos acá es asociar a la tabla respuestas, a la columna respuesta, la columna usuario ID, la columna pregunta ID, los siguientes valores. Entonces, lo que nosotros hacemos es agregar una respuesta. Esta respuesta se la asociamos a un usuario y además se la asociamos a una pregunta. Entonces, lo que hicimos aquí fue asociar de tal manera como se pedía y ahora lo que nos dice es que contestar correctamente significa que la respuesta indicada en la tabla de respuesta es exactamente igual al texto indicado en la tabla de preguntas. Entonces luego nos dice cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independiente de la pregunta. Vamos a contestar, a contar. Select columna nombres y la columna ID como conteo, o sea, contar los ID de las respuestas y dejarla como respuesta correcta de la tabla usuarios, cruzarla con un join con respuestas en donde la columna ID de la tabla usuarios es igual a la columna usuarios-id de la tabla respuestas, lo mismo join con preguntas y lo más importante acá es que la columna respuesta de la tabla respuestas tiene que ser igual a la columna respuesta guión bajo correcta de la tabla preguntas. Entonces, como ya ejecutamos, acá vemos la cantidad de respuestas correctas, que sería una a una de estos 3 nombres. Luego nos vamos a la pregunta número 7. Entonces la pregunta 7 es lo que nos dice por cada pregunta en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces lo que hacemos acá es un poco más de lo mismo. Cruzamos la tabla de preguntas con la tabla de respuestas a través de un left join en la columna ID de la tabla preguntas, que tiene que ser igual a la columna pregunta ID de la tabla respuestas. Y lo importante acá es que la columna respuesta de la tabla respuestas tiene que ser igual a la respuesta correcta de preguntas. Entonces lo que nos cuenta son las respuestas correctas de cada una de las preguntas. Luego, lo que tenemos que hacer es implementar un borrado en cascada de la respuesta al borrar un usuario, pero de la implementación borrando el primer usuario. Entonces lo que hacemos acá es alterar la tabla. Primero alteramos para eliminar si es que existe eventualmente una relación y luego alteramos para agregar la relación con respecto a la foreign key usuario ID, haciendo referencia a la columna ID de la tabla usuarios y poder generar efectivamente una eliminación en cascada. Y ahora vamos a probarla eliminando el usuario número 1 como nos pide y luego vamos a pedir que nos muestre la tabla de usuarios. Entonces vemos que una vez que se borra delete from la tabla de usuarios donde ID es igual a 1, podemos ver que al seleccionar todo de la tabla de usuarios podemos ver que la ID número 1 ya no existe. De todas maneras, para corroborar esto, para ver que efectivamente se generó el borrón cascada, vamos a revisar la tabla de respuestas y vemos que efectivamente ya no existe el usuario número 1. Luego nos vamos a la pregunta número 9. Entonces lo que lo pide, crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces lo que hacemos acá es generar efectivamente la restricción. Entonces lo que hacemos es alterar la tabla de usuario agregando un constraint en edad donde tiene que chequear que la edad sea igual o mayor a 18, si no, no nos permite hacerlo. Entonces, para probar esto vamos a intentar insertar un valor en el cual agregamos a Richardson con la edad de 12 años a ver si nos permite
y vemos que efectivamente no nos permite porque nos está rompiendo una restricción que le agregamos a la tabla. Y por último tenemos la número 10. La número 10 altera la tabla existente de usuario agregando el campo de email. Debe tener la restricción de ser único. Entonces acá este es bastante sencillo. Lo que hacemos es alterar la tabla de usuario agregando una columna email varchar que sea único. La dejamos. Eso ya por lo menos debería estar listo lo que sería la prueba, pero de todas maneras para probar esto vamos a agregar los valores. Agregamos correo a cada uno de los usuarios que nos quedan, que serían del 2 al 5, y luego mostramos los usuarios que tenemos. Select todos from usuarios, vemos que todos tienen su correo y debería tener su restricción.